¿Sabías que según la doctrina espírita, la humanidad está destinada a progresar constantemente? Hoy vamos a descubrir en Curso Espírita qué es la ley del progreso y por qué nunca retrocedemos espiritualmente, aunque a veces lo parezca. Todo empieza en lo que llaman el estado natural. Es como la infancia de la humanidad. Es un punto de partida, un estado primitivo. Pero igual que un niño no se queda pequeño para siempre, el ser humano está llamado a desarrollarse, a crecer, a avanzar hacia la civilización. Aunque en los primeros momentos el progreso intelectual avanza más rápido que el progreso moral, ambos se influencian mutuamente. Cuanto más comprendemos, más conscientes somos del bien y del mal, y más responsables nos volvemos de nuestras decisiones. A veces da la impresión de que la sociedad retrocede, ¿verdad? Guerras, violencia, injusticias. Pero según los espíritus, todo eso son etapas temporales. El progreso es inevitable. Podemos frenarlo o resistirlo, pero nunca detenerlo. De hecho, las crisis y revoluciones sirven para hacer caer estructuras injustas y preparar tiempos mejores. También aprendemos que hay dos tipos de progreso: el material o intelectual y el moral. El primero ha avanzado muchísimo, pero el segundo aún tiene mucho camino por recorrer. La verdadera civilización no se mide solo por tecnología, sino por cuánto practicamos la caridad, el respeto y la solidaridad. En definitiva, la ley del progreso nos dice que la humanidad avanza, siempre, aunque con altibajos. Nuestro reto es ser parte de ese progreso, mejorando cada día, ayudando a otros y poniendo el bien común por encima del egoísmo. La humanidad progresa por medio de los individuos que se mejoran poco a poco y se ilustran. Cuando estos últimos son mayores en número, se hacen superiores y arrastran tras ellos a los otros. De tiempo en tiempo, surgen entre nosotros hombres y mujeres de genio que dan un impulso a la humanidad y que en algunos años la hacen progresar muchos siglos. Es el caso de científicos y profetas, y aunque las religiones han dejado un reguero de víctimas y atrocidades, en muchos aspectos han transformado el sentido moral de diferentes civilizaciones, hasta llegar a lo que somos hoy, muy lejos del verdadero progreso, pero también muy lejos de la barbarie de hace miles de años. Tras esos adalides del progreso, hay un plan divino, que obedece a la ley de progreso, tan inquebrantable como las leyes gravitacionales que estudian los físicos. Antes del drama del Gólgota, Jesús anunciaba otro consolador, el Espíritu de verdad que debía restablecer y completar su enseñanza. Tuvieron que transcurrir 18 siglos para que ese anuncio se hiciese efectivo. Era un momento muy especial en la historia de la humanidad en el que se había esparcido por el mundo la libertad de palabra y de pensamiento. La ciencia empezaba a sondear los cielos y la inteligencia humana avanzaba en grandes hitos. La hora parecía favorable. Ese Espíritu de verdad vino a la tierra y habló. Dejó oír su voz en todas partes. Los espíritus llegaron en tropel a enseñar a sus hermanos de la tierra la ley del progreso infinito y a realizar la promesa de Jesús, restableciendo su doctrina y comentando sus parábolas. El espiritismo nos da la clave del Evangelio, explica su sentido oscuro o recóndito. Más aún, nos trae la moral superior, la moral definitiva, cuya elevación y grandeza revelan su origen sobrehumano, a fin de que la verdad se derrame a la vez por todas las naciones, y a fin de que nadie pueda falsearla ni destruirla. No es ya un hombre, no es ya un grupo de apóstoles el encargado de hacerla conocer a la humanidad. Las voces de los espíritus la proclaman por todos los puntos del mundo civilizado, y, gracias a este carácter universal y permanente, esta revelación puede arrostrar todas las hostilidades y todas las inquisiciones. Puede destruirse la enseñanza de un hombre, falsificar y destruir sus obras. Pero, ¿quién puede alcanzar y rechazar los habitantes del espacio? Saben hacer inútiles todas las malas voluntades y llevar la preciosa semilla hasta las regiones más apartadas. De ahí proviene la fuerza, la rapidez de extensión del espiritismo y su superioridad sobre todas las doctrinas que han precedido y que han preparado su advenimiento. Resulta, pues, que la moral espiritista tiene por fundamento los testimonios de millones de almas que vienen a todas partes a describirnos, con el auxilio de los médiums, la vida de ultratumba y a pintar sus propias sensaciones, sus dolores y sus alegrías. La moral independiente, la que los materialistas han intentado edificar, oscila a todos los vientos por falta de base sólida. La moral de las religiones, como móvil, se inspira principalmente en el miedo, en el temor a los castigos infernales, sentimiento falso que solo puede rebajarnos y empequeñecernos.
La filosofía de los espíritus viene a ofrecer una sanción moral mucho más elevada, un ideal mucho más noble y generoso. Ya no más suplicios eternos, sino la justa consecuencia de los actos recayendo sobre su autor. El espíritu vuelve a encontrarse en todas partes tal como él mismo se ha formado. Si infringe la ley moral, oscurece su conciencia y sus facultades, se materializa y se encadena con sus propias manos. Pero si practica la ley del bien dominando las pasiones brutales, se aligera y se aproxima cada vez más a los mundos felices. Considerada bajo estos aspectos, la vida moral se impone como una obligación a todos cuantos se interesan algo por sus destinos. Esto hace necesaria una higiene del alma aplicándose a todos nuestros actos y manteniendo nuestras fuerzas espirituales en estado de equilibrio y de armonía. Si conviene someter el cuerpo, envoltura mortal, instrumento perecedero, a las prescripciones de la ley física que asegura su conservación y su funcionamiento, mucho más importa aún velar por el perfeccionamiento del alma, que es nuestro yo imperecedero, y de cuyo estado depende nuestra suerte futura. El espiritismo nos suministra los elementos de esta higiene del alma. El conocimiento del objeto real de la vida tiene consecuencias incalculables para la elevación y el mejoramiento del hombre. Saber a dónde se va tiene por resultado inmediato dar firmeza a nuestros pasos e imprimir a nuestros actos un impulso vigoroso hacia el ideal concebido. Las doctrinas de la nada hacen de esta vida un callejón sin salida y conducen lógicamente al sensualismo y al desorden. Las religiones, al considerar la existencia como una obra de salvación personal muy problemática, la reducen a una condición muy mezquina y muy egoísta. Con la filosofía de los espíritus, el punto de vista cambia, el horizonte se dilata. Lo que debemos buscar no es ya la felicidad terrena. La felicidad en este mundo no es más que una quimera, sino un mejoramiento continuo. Y el medio de conseguirlo es observar la ley moral bajo todas sus formas. Con semejante ideal, una sociedad es indestructible, no hay vicisitudes ni acontecimientos que puedan hacerle mella. Crece en medio de la desgracia y encuentra en la adversidad los medios de elevarse por encima de sí misma. Una sociedad que carece de ideal y que solo presta oídos al placer inmediato, no puede menos de corromperse y debilitarse. Su fe en el progreso y en la justicia se extingue. Pronto no es más que un cuerpo sin alma. Dichoso quien en esta vida llena de oscuridad y de acechanzas se dirige constantemente hacia un fin elevado, hacia un fin que discierne, que conoce y del cual está seguro. Dichoso aquel a quien un soplo de arriba inspira en sus obras llevándole hacia adelante. Los placeres le son indiferentes, las tentaciones de la carne, los espejismos de la fortuna no tienen ningún dominio sobre él. Viajero en marcha, el fin le llama y él se precipita para alcanzarlo. Dichoso aquel que ve más allá, aunque solo sea con el pensamiento. Dichoso aquel que hace el bien por el bien mismo. Y dichoso aquel que, como nosotros en Curso Espírita, abraza la certeza del progreso, mirando con esperanza el espléndido horizonte.